Bueno, buenas noches, una vez más en otro nuevo en vivo, aquí desde el apartamento y en medio de esta cuarentena que ya parece más bien setentena, que ya parece más bien... Hola, un gran saludo, ya vas entrando, Arctic, un saludote, bienvenido. Ya va Lady, hola, ahí te mandé un mensajito Lady para recibir el libro ya mañana. Me respondes porfa en el WhatsApp. Y un saludo. Y bueno, hoy vamos a iniciar con un tema bueno. Vamos a ir mientras va llegando más gente. eh, Les voy a ir comentando de qué se va a tratar. Antes, eso sí, recordando un poco la intención que he venido, el que he querido hacer al iniciar con estos en vivos, que es una oportunidad chévere que la tecnología nos da. Eso, Steven, hola. Un saludo a D1M4R18. Me gusta porque me recuerda a un robot. Chiu, un saludo. Soy Liz. Hola. Chiu. Liz, un saludote. Qué bueno, llegaste aquí en moto. Es bueno ver el canal de Liz. Les recomiendo mucho a los que les gustan las motos. Ese es un super canal que tiene ella en YouTube. Se lo recomiendo bastante para que la sigan a ella. Eh, y aprendan muchísimos truquillos por ahí interesantes a la hora de viajar. Bueno, les cuento que hoy es un tema que a mí especialmente es de los que más me gusta porque, como yo lo decía cuando daba un curso de este tema, me gusta porque es como enseñar cómo juego yo al póker. Yo soy malísimo para el póker, lo digo de una vez, casi nunca me gustaron los juegos de azar, porque no solo perdía la plata, sino que además era muy malo y no tenía como mucha cabeza para eso. Pero con el tiempo fui descubriendo que tenía cabeza para otra serie de cosas. Y parte de eso es explicar un poco las barajas y la forma en que uno juega cuando quiere comenzar a trabajar con un tema tan importante como el que vamos a ver hoy y que es relevante para el periodo que estamos viviendo. Pero antes, recordarles, primero, voy a hacer dos anuncios. Uno, que el domingo, dentro de 8 días, no este domingo, sino en 8 días, va a haber un taller muy especial para todos aquellos que quieran inscribirse. La información está aquí en Pablo y sus Mundos, en mi cuenta, pueden verla. Al que quiera también se la puedo mandar personalmente. Y es un taller para trabajar sobre los sueños, ¿ya? Y es un taller en el que se implican muchos conocimientos que yo he, digamos, recopilado para poder trabajar sobre un aspecto tan importante como el que vimos la semana pasada, y es el de los sueños. Y poder dinamizarlos mucho más para encontrar en ellos un elemento riquísimo por el cual nuestra mente y nuestro entendimiento operan para mejorar y cambiar nuestras condiciones mentales y transformar nuestra vida. Y es interesante porque no solo es por el hecho de que es un tema que me guste, sino porque potencialmente es algo que muy poco se ha trabajado y que lastimosamente se termina, digamos, tratando a partir de cosas como místicas y un poco mentirosillas allí en torno a la adivinación y a la interpretación de los sueños. Esto va mucho más allá, involucra ciencia del sueño, antropología, semiótica, mucha psicología, por supuesto, y otra serie de elementos, porque los sueños en realidad están hablando de muchísimas cosas que a todos nos interesan. Va entrando Dúo, también un gran saludo, y a Isaac. Hola Isaac, qué bueno verte. Y otro de los anuncios, como siempre, no olviden a los que ya les llegaron, si les ha gustado el libro, que lo recomienden, y yo también aquí hago mi oferta. Y recordando que este libro está disponible para todos ustedes, me pueden escribir. Aquí es la primera de los libros donde voy a exponer parte de mi pensamiento en términos de la poesía. Pero bueno, vámonos al tema de hoy, que es un tema para mí uno de los más interesantes. Lo que he intentado hacer luego de que comenzara con estos jueves temáticos es tratar un poco de emplear el conocimiento que tengo en varias áreas, especialmente desde luego de la antropología, pero de recopilación de información que dice Isaac, me encantó tu libro, qué bueno que lo leíste y que lo compartas y que le gusta a la gente. Bueno, qué chévere, gracias amigo. Y les decía que es muy importante este tema porque nos ayuda a entender muchísimas cosas
que debemos nosotros trabajar a la hora de relacionarnos con el mundo. Digamos que esta situación, como lo venía diciendo, me permitió a mí, a pesar de los problemas que ha traído, pues comenzar a un poco a lanzarme hacia esto, que muchas otras personas lo hacían, pero dando ideas buenas, malas, no tan buenas, unas mejores, y transmitiendo su conocimiento. Entonces yo dije, pues es un momento también para hacerlo. Y espero pues que este sea un espacio que poco a poco no solo vaya creciendo en público, sino también en el interés y en los temas, y que sea una ocasión para compartir intereses y conocimiento. Entonces me dije yo, pues comencemos en un principio a trabajar con el tema obviamente en boga, el COVID-19, ¿ya? Pero dije, incluyámosle alguna serie de temáticas que nos ayuden a entenderlo en varios sistemas, en varias cosas. Recuerden que todas las cosas en el mundo, al estar dentro de un sistema de cosas, por supuesto, no responden a una sola causalidad. Hay causas efectivas y inmediatas, por supuesto, pero en realidad están relacionadas con muchísimas cosas, y por lo tanto debemos aprenderlas desde allí, comentarlas y entenderlas. Es decir, si bien esto es un tema que por supuesto interesa a la ciencia, también nos debe interesar a nosotros en términos artísticos, en culturales, nos debe interesar a nosotros en términos de lo que va a pasar, en términos jurídicos, ambientales y de muchas otras cosas. Y para eso necesitamos tener una mente clara y dispuesta a tratar esta serie de temas de la manera más seria. Por eso evité, pues por supuesto, caer en cosas como las teorías de conspiración, que fue uno de los temas que tratamos, el segundo creo, y también trabajar otra serie de temáticas que nos ayudan a ver desde lo personal, y por eso intenté trabajar, y vimos la semana pasada todo lo que tiene que ver con respecto al sueño. Hoy vamos a trabajar con el pensamiento crítico. Vamos a ver un poquito qué quiere decir eso del pensamiento crítico. Algunos de los estudiantes míos que vieron en clase se van a acordar de algunas cosas que yo dije en clase, y vamos a explorar para qué nos puede servir en estos momentos. Lo posterior, lo que vamos a hacer después, es que de acuerdo a ese pensamiento, en esta charla de hoy, la próxima semana les voy a traer un tema que ya para, digamos, terminar este asunto del COVID y comenzar a traer otros nuevos temas diferentes. ¿Y con qué voy a concluir? Voy a concluir con una propuesta que redacté en 10 grandes, digamos, un código que en 10 grandes párrafos, digamos, podríamos decirlo así por el momento, planteo qué es lo que se debe hacer en términos sociales para tratar en un futuro las pandemias, y que involucra muchas transformaciones del orden institucional y por supuesto del orden social nuestro, que no, por supuesto, no tienen nada que ver para el mal. Un saludo para James, van llegando, y Lore, qué bueno verte por acá, Lorena, un saludote, y a Omar, qué rico verlos por acá, Omar, un saludo. Entonces, vamos a ver eso la próxima semana, pero para llegar a eso, me gusta que atravesemos el gran y hermoso mar del pensamiento crítico. Entonces, quiero que me acompañen en eso. Pero yo quisiera iniciar con una frase que nos debe hacer pensar mucho, del filósofo español Ortega y Gasset, que dice lo siguiente, dice: yo soy mi circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, soy mis circunstancias y debo salvarlas a ella para salvarme a mí mismo. Y esto es interesante porque este es un pensamiento muy bien planteado en términos de que se piensa de manera interactiva, no en oposición al mundo, como muchas veces nos pensamos, estoy yo y está el resto de las personas, cuando en realidad el resto de las personas también hacen en muy buena medida parte de mi mundo y parte de cómo yo debo concebir las cosas. Entonces, en ese sentido, debo aprender a que yo soy una parte integral de ellas. Y, por supuesto, si las condiciones están mal del otro lado, por supuesto, en algún momento yo también seré afectado por ellas. Y eso es parte, y eso es muy importante para ver cómo el pensamiento crítico nos puede ayudar en estos momentos. En momentos donde las dificultades son grandísimas, donde la gente muchas veces no sabe qué hacer. Estoy leyendo, me llama mucho la atención en Twitter. Para el que no me tengan tweet, me pueden seguir en arroba paulootero79. Ahí me pueden encontrar con mi nombre judío, es Shaul, y con ese arroba que les dije.
Y ustedes van a encontrar algo interesante y ustedes pueden verlo en mucha gente y es el desespero en ciertas personas frente a la situación. Tengo gente, contactos muchos en Argentina, otros en España, bastantes también en Chile y muchas personas las encuentro decaídas y me escriben diciendo que están cansadas, que no saben qué hacer, que se sienten rendidas. Y a eso se le suma pues las deudas, se le suma el estrés, se le suma las condiciones en las que se encuentran, la situación frente a sus familiares, que muchas veces no pueden atender. Sé de muchas personas a los que sus familiares se les ha muerto por el COVID y están lejos de ellos y no pudieron despedirse de una manera adecuada. Entonces eso por supuesto va a desequilibrar a cualquier persona. Y tal vez esa persona en ese momento no es que no esté en muchas capacidades para poder aplicar esto que vamos a ver hoy, pero otras personas sí, porque uno no debe pensar es que a él le está pasando eso, sino que cuando a esa persona le pasa, también a mí me está pasando, porque yo no estoy lejos ni estoy separado en realidad del mundo, ¿ya? Y debemos aprender a tener empatía, y el pensamiento crítico nos va a ayudar a mucho eso, sobre todo, ¿por qué? Porque va a cuestionar nuestro pensamiento egocéntrico. ¿Ya? Yo noto de una manera muy simpática que muchas de las personas que de una manera se aferran mucho a creencias unidireccionales, con las que quieren explicar todo y con las que dan cuenta de todo, entonces solucionan evidentemente todo, pero además esa mentalidad la ponen en práctica alrededor de todas las formas y de todas las circunstancias y se vuelven muy dogmáticos. Es muy interesante entonces que cuando personas simplemente aceptan sin filtro y sin criterio alguno teorías de que la conspiración, así como piensan frente a ese tipo de acciones, de planteamientos, perdón, así mismo o bajo un modelo muy similar, terminan actuando en otras cosas a la hora de lo que tienen que decidir frente a problemas. Va llegando Mafe Zambrano, un saludo a Caro también, a María 7B, hola. Un saludo muy grande, espero que este tema les guste bastante, porque vamos a hablar del pensamiento crítico. Entonces, ojo, porque todos en algún momento decimos, bueno, pero ¿qué tiene de importante el pensamiento crítico? Si a la hora de la verdad todos pensamos y la gente se ufana de pensar solamente, ¿no? Decir, no, le dice a otra persona, estás pensando mal. O piensa, le dicen, exclamando, ¿no? O ¿por qué no piensas? Pero en realidad eso no es una buena forma de expresarse frente al otro, porque el pensamiento en realidad no es mucha cosa. Es decir, el hecho de que tengamos un cerebro y que tengamos un sistema nervioso central que está guiado por este cerebro y un tallo que se va desplazando por una columna, nos hace generar una serie de sistemas de percepción muy desarrollados en los seres humanos, que no son solamente los 5 sentidos clásicos que conocemos por la filosofía empírica, ¿no? La vista, el oído, el olfato, sino que hay otros sistemas de percepción muy complejos que los seres humanos tenemos y que tal vez sea uno de los temas que alguna vez tratemos, porque son muy llamativos y a todos nos deberían interesar, ¿verdad? De hecho, he pensado yo alguna vez que deberíamos hacer una comunicación desde los otros sentidos que tenemos, ¿no? Pero pues acá no hay laboratorios para eso, pero necesitaría electrocutar unas cuantas personas para hacer la prueba. Espero que no se aterre con esto que acabo de decir, pero necesitamos investigar más. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica con eso? ¿Quién va entrando por aquí? Caro, hola, Caro, Acosta, un saludo. Y Julián, hola, Julián, qué bueno verte por acá. Y sí, dice Caro que se demoró, pero que aquí está, efectivamente, y qué bueno que estés por acá. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros sistemas son supremamente complejos para captar y como estamos recibiendo información por muchos de ellos, por el oído, por la vista, por los sistemas de percepción, los otros de los que les estoy hablando, como los sistemas de ubicación de nuestro cuerpo y la propiocepción, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo información de muchas cosas y nos perturbamos fácilmente y nos dejamos desequilibrar porque no sabemos cómo tratarlo ni cómo manejarlo. Resulta que si esa información entra, pero nosotros no tenemos un filtro adecuado para determinar esa información, cómo tratarla,
O en el otro caso, que puede llegar a ser peor, tenemos un sistema demasiado rígido para tratar con esa información, pues van a ocurrir unos desequilibrios a la hora de interpretar eso que nos está llegando del exterior. Entonces llega un virus y la gente, ¡ah! ¿Qué es un virus? Se alarma, y como no sabe qué es un virus porque no lo estudiaron o porque no le prestaron atención al profesor en la clase de biología, se imagina mil cosas, ¿ya? Entonces piensan que los virus se van a producir por radiofrecuencias, o que van a poder llegar por el sol, o que aparecieron de la noche a la mañana, porque no tiene y no determina, o no tiene un conocimiento adecuado o la información necesaria para saber cómo asimilar estas cosas nuevas que están ocurriendo. Entonces es muy importante recordar, pensamos, sí, pero el problema no es ese. El problema es que hay que afinar el pensamiento de una manera muy rigurosa, que cuesta, y cuesta a veces cosas que a nosotros nos gustan, ¿ya? Cuando ustedes lean, por ejemplo, que es una obra, por supuesto, supremamente importante para uno entender no solo la divulgación de la ciencia, sino además el papel tan grande que los científicos han hecho por entender y captar el mundo realmente como es. Cuando ustedes lean el libro de Cosmos de Carl Sagan, ustedes van a encontrar un capítulo bellísimo en el que va a hablar de Kepler, de Johannes Kepler. Y Kepler fue un hombre grandísimo, y grande porque tuvo que derribar muchas de sus propias creencias e ir en contra de ellas, con tal de entender realmente cómo el mundo funcionaba, cómo funcionaban los astros. Entonces, no es sencillo tener un pensamiento crítico. Y ojo, porque aunque él no lo llamara así, antes de ser un trabajo científico, por supuesto el trabajo científico le ayudó a ello, él tuvo que tener un pensamiento crítico sobre sí mismo, sobre su propio pensamiento, sobre sus propios planteamientos, cuestionarlos, decir en realidad no son así o debería pensar de otra manera. Y el problema es que si el pensamiento crítico lo tiene una persona, no sirve de mucho. Es bueno que entre todos nos ayudemos a que esas condiciones cambien. Muchas veces cuando la persona tiene un pensamiento crítico por sí solo, termina volviéndose amargado, solitario, lo termina creyendo loco, o que es simplemente una persona apática, ¿ya? O antipática. Bueno, entonces, como les digo, es un producto normal el pensamiento en sí, pero no el hecho de trabajarlo, de elaborarlo, de cultivar el pensamiento, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ese cultivo no es para volverlo algo rígido y agresivo, y que se ciña a dogmas, sino un pensamiento que se vuelva ágil, no agresivo, que siempre sea inquisitivo, es decir, que esté dispuesto a preguntar y a responder de la mejor manera. Por eso necesitamos aprender qué es el pensamiento crítico. Ahora bien, bueno, aquí vamos, esa fue la introducción, y vamos ahora como tal a entender, ya estamos entendiendo por qué es importante, ¿no? O sea, ¿qué nos va a ayudar, para qué nos va a ayudar el pensamiento crítico en este momento? Es decir, a evaluar toda la cantidad de información que el entorno nos está dando, que es confusa y que en términos nocionales nosotros no hay un sistema interpretativo en sí, salvo hasta que se vaya, digamos, recopilando en nuestro cerebro, y de algún modo lo vamos pensando, moldeando, hasta que vamos encontrando soluciones. El ser humano es un animal muy particular porque le encantan los problemas, aunque digamos que no. Ya, en el fondo son los problemas los que de cierta manera nos mantienen vivos. Los animales resuelven problemas y lo hacen muy bien, pero no los andan buscando. Nosotros somos lo contrario. Nosotros no solo los tenemos, sino que muchas veces no los buscamos. Y yo creo que más de uno se podrá estar acordando en este momento de algún momento en el que se buscaron sus propios problemas, o nos buscamos nuestros propios problemas. Porque, como dice por allí un dicho popular muy moderno, que no es karma, es la estupidez de uno mismo la que se devuelve. Y muchas veces, en efecto, es así. Ahora bien, ya hablamos de que el pensamiento es normal. Es parte de nuestra estructura cerebral y parte de nuestros instintos. Pero eso no garantiza de que lo hagamos bien. Por eso tenemos que añadirle el elemento de la crítica, ¿ya? Pregunta Carito, ahora que estás llegando, qué bueno. Dice, ¿cuál es el tema? El tema es el pensamiento crítico en estos momentos de dificultad, en estos momentos de crisis. Y ojo, porque vuelvo aquí un poco a la palabra, la crítica muchas veces va a tener un parecido a la crisis. Y vamos a explicar un poco por qué. Bueno,
Cuando hablamos nosotros de un pensamiento que sea crítico, es un pensamiento que tenga la capacidad de discernir, de separar, de diferenciar, de analizar. Y para eso se necesita mucha calma. Una de las razones de las que yo encuentro por las cuales la gente acepta todo tipo de información sin crítica alguna es porque muchas veces no tienen tiempo y no quieren resolver eso que hay allí, sino que además lo aceptan para poder solucionarse de una manera rápida. Todos al tener problemas necesitamos soluciones y muchas veces nos acogemos a la primera que nos dan por necesidad, por cansancio físico o mental, porque no tenemos en ese momento la disposición. Hay veces yo creo que uno ya queriéndose dormir y que alguien le esté hablando a las 2 de la mañana sobre el pensamiento crítico, no creo que sea una muy buena idea. Podríamos hacer un en vivo a esa hora a ver si cuántos se aparecen. Yo estaría allí, por supuesto, porque soy muy noctámbulo, pero ya es la disposición cambia, ¿no? Entonces, hay momentos para el pensamiento crítico, como lo vamos a ver. Pero, ¿qué es entonces como tal el pensamiento crítico, no? La palabra tiene un origen griego, como muy buena parte de las palabras en los idiomas de origen latino, tienen una etimología griega. Y cuando hablamos de la crítica, hablamos del criné o el critique. Y el critique tiene que ver con la capacidad de discernir algo, de poder diferenciar los elementos. Si algo es continuo, nosotros, el crítico lo va a ver como de una manera discontinua y a través de una serie de forma discrecional, y lo va a separar y lo va a determinar y no lo va a ver de carácter tan homogéneo ni tan directo como muchas veces lo solemos ver. Por eso el pensamiento crítico tal vez pueda ser una de las cosas más aburridas y que hace que la gente a uno lo mire como el bicho raro. ¿Por qué? Porque la gente mira las cosas normal y uno dice, pero esto no me parece normal, esto me parece extraño y esto está raro. Y la gente dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Es lo mismo de que siempre ha ocurrido. Y resulta que no, que el pensamiento crítico es por donde empieza la ciencia. ¿Por qué? Porque la gente comienza a cuestionarse la normalidad, esa enfermedad tan grande que nos han querido vender, que se llama lo normal. Resulta que el ser humano no es normal. El ser humano, de hecho, por ser humano, es un animal bastante anormal que hace una serie de particularidades que yo creo que todos ya conocemos en buena medida. Pero el punto es que más allá de si nos gustan o no, todo inicia por establecer un pensamiento crítico. Un pensamiento que diga, oye, eso que está allí, que todos admitimos como que es rojo, tal vez no sea tan rojo. Pues tal vez sí veamos y encontremos que aquí hay otra serie de factores, como la longitud de onda o la luz que llega a ese objeto nos lo hacen ver así. ¿Qué tal si cambiamos el objeto acá y vamos a verlo de otra manera y resulta que el objeto comienza a verse de otro color? Así comienza el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento crítico? Desmenuza la realidad. No para descomponerla como tal, pero sí para entenderla. En algún momento, por supuesto, puede llegar a generar prácticas sobre ellas y llevar a la experimentación. Pero en un principio, el pensamiento crítico lo que hace es establecer cuestiones, formular interrogantes, ¿ya? No quedarse con las primeras respuestas, ni con las nocionales, ni con las que le han dado, sino, sobre todo, formularse preguntas que le lleven a cambios radicales. Es decir, dinamizar el pensamiento, ¿ya? Ahora bien, esto es una serie de definiciones que hago a partir de un concepto, de una etimología como la que vemos en el crino o el critique de los griegos. Pero esto se fue transformando con los siglos en un concepto mucho más fortalecido y se llegó incluso a formular de una manera mucho más formal y a establecerse como un pensamiento mucho más fortalecido en varias obras, en especial en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque como el mismo título lo dice, es la crítica de la razón pura. Es decir, criticaba el hecho de
pensar o asumir que la razón por sí misma era pura y no tenía nociones de nada y que solo lo pensaba ella absolutamente bien y nada más, y ella lo resolvía todo. Immanuel Kant llega a ver y a determinar que en efecto la razón opera y opera muy bien, pero también muchas veces razonamos mal. Y al razonar mal hacemos malas deducciones o malas inferencias y comenzamos a pensar que el mundo es de esa manera cuando en realidad no estamos definiendo el mundo, sino que en realidad estamos narrando qué es nuestro pensamiento. Por eso, por ejemplo, cuando este tipo de crítica se comienza a, digamos, a utilizar para el estudio de documentación, especialmente la antigua, uno ya no comienza ya comenzamos a sospechar en términos de la historiografía de lo que nos cuentan las personas del pasado. No por el hecho de que nos quisieran mentir, sino porque en realidad las cosas que narraban no es que ocurrieran así, sino que ellos las pensaban así. Entonces, confundíamos lo que nos dicen del mundo con el mundo mismo, cuando en realidad eso no es así. ¿Cómo hay forma de descubrir el mundo? Por supuesto que hay forma de descubrirlo, pero para eso tenemos que pasar primero por un aspecto de crítica, un aspecto en el que examinamos y ponemos en juicio las situaciones y las condiciones en las que estamos. Entonces, imagínense, y no es, atención, lo que voy a decir en ningún momento es por denigrar, de hablar mal de alguien, sino que pensemos al contrario, miren cuál es la situación en la que estamos y que hace que precisamente no tengamos instituciones, sistemas de educación, gobiernos adecuados que hagan que las personas estén en un mejor nivel de comprensión de las cosas. Pero yo me encuentro con gente en la calle cuando he podido salir y las veo y no me llama la atención y siempre quiero saber qué es el imaginario de lo que entienden qué es un virus y qué es una pandemia. Y muchas de las personas en realidad no tienen, por supuesto, una forma crítica de asumir la información que le dan. Y es altísima, altísima la proporción de personas que aceptan cosas como las teorías de la conspiración sin filtro alguno. Ahora, como lo dije bien en el tema en su momento, la ciencia no descarta en sí nada, sino que deben existir las pruebas suficientes para demostrar eso. Y eso es muy difícil establecerla. Por lo tanto, si las pruebas no aparecen, lo más factible es no creer en eso, sino saber que en efecto pues no es seguramente así y debemos llevarnos hacia donde la evidencia nos está indicando. ¿Ya? Entonces, sé que eso es difícil porque muchas veces las personas tienen idea, yo quiero que sea así, a mí me gustaría creer que fuera eso, o yo pienso que es así y ya. Y ahí llegamos a un sesgo muy fuerte de intentar derribar, que se llama el sesgo de punto ciego. Y es cuando la persona dice, pues así es y ya. Y esto es lo que hay que pensar y suerte. Entonces no nos da alternativa de nada. Eso, por ejemplo, se presenta mucho cuando a mí me toca enfrentarme a un tipo de personajes muy particulares que son los judeofóbicos o los antisemitas. Y hay personas tan antisemitas y tan judeofóbicas que lo único que ven es decir, los judíos son absolutamente el mal y ya. Con esas personas no se puede discutir. ¿Por qué? Porque cualquier postura que yo muestre que rebata esa afirmación será una confirmación para él de que en efecto somos el mal. Y eso es muy peligroso y muy cuidadoso. Eso nos lleva, por lo tanto, a que con esas personas, por un lado, no se puede seguir discutiendo y no vale la pena. Yo al principio, cuando estaba aprendiendo todo esto, me encantaba buscar pelea en cuanto a red social. Bueno, cuando habían el Hotmail en los chats, buscaba las peleitas de eso, de a discutir, a buscar los mejores argumentos. Uno se estaba preparando en términos dialécticos e intelectuales allí, pero en últimas no llegaba a nada, porque no se puede convencer al que ya cree de forma ciega algo que no está dispuesto a modificar. Entonces, caballeros, si esa niña no entiende, o niña, si ese muchacho no capta, o el que sea, la pareja que quieren, no les capta la idea porque es un terco o una terca, no insistan. La terquedad es una cosa muy difícil de vencer. No es imposible, pero cuesta un esfuerzo bastante grande. En el hasidismo, que es una vertiente del judaísmo muy bella, donde se explora muy bien el pensamiento,
Hay un dicho jasídico bellísimo que dice que la piedra que tira un tonto no la levantan ni 100 sabios, porque es dificilísimo sacar una idea incorrecta de la mente de las personas. Lo que no quiere decir que es imposible, pero se debe trabajar con mucho esfuerzo y la misma persona debe colaborar y estar dispuesta a entender que en efecto ese pensamiento no es así y que por supuesto estaba equivocada, pero eso es uno de los puntos muy difíciles de trabajar. Admitir que hemos estado equivocados en un pensamiento nos cuesta a todos mucho, incluso a los que sabemos esto, porque eso no nos vuelve invulnerables contra los sesgos cognitivos. Ahora bien, ya hemos llegado aquí, pero yo quiero que podamos definir de una manera más exacta qué es el pensamiento crítico, y nosotros aquí lo vamos a definir para todos ustedes de esta manera para que nos quede más claro con todo esto que he venido hablando. Y vamos a definir el pensamiento crítico como el proceso por el cual se aplica el conocimiento y la inteligencia para llegar a una posición más razonable y justificada sobre un tema, a fin de identificar, uno, sepa superar y quitar las cuantiosas barreras y obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen en el pensamiento. Es decir, la forma en que nosotros quitamos esos sesgos del pensamiento y los vemos y los determinamos y decimos aquí hay errores en el pensamiento de lo que yo estoy asumiendo, lo hacemos a través del pensamiento crítico. ¿Y cómo? Asumiendo la posición más razonable y justificada que tenemos sobre un tema y le aplicamos todo el conocimiento que podamos recoger al respecto y además de eso la inteligencia necesaria, ¿ya? Para poder saber que efectivamente por esta dirección y no por la otra en la que nos tenemos que ir. Bueno, aquí, bueno, qué chévere que va entrando de Señor Nadie, qué bueno, les recomiendo mucho que escuchen a Señor Nadie y ya pronto les tendremos más noticias con ella, así que estén pendientes de este gran grupo de aquí de Popayán para tener mucha información más, porque la música no termina aunque estemos separaditos en el cuerpo, pero la música nos une y Señor Nadie tiene mucho que decirles al respecto. Que espero que los sigan y los oigan. Entonces, espero que quede claro esa definición, ¿no? No sé. Aquí, si alguien quiere ir lanzando preguntas, observaciones, si se está entendiendo o si no se está entendiendo nada y me toca empezar desde el principio, lo puedo hacer perfectamente. Lo único que no garantizo es repetir mis excelentes chistes, que espero les hayan gustado, porque si no se me baja la gente que me sigue. Y eso sí, no podría repetirlo porque no me acuerdo cuáles son, sino que van surgiendo. Entonces, si hay preguntas, pueden ir haciéndolas porque vamos a ir un paso más allá. Y es entender qué podemos hacer con el pensamiento crítico, ¿vale? Un pensamiento que nos va a ayudar muchísimo a resolver problemas. Me dice Lore Galvis, dice que se entiende. Dice, sí, se entiende. Muy bien, Lore. Qué chévere que estés aquí y qué bueno que sí se vaya entendiendo y que esté muy claro. Bueno, voy a dar otra definición porque no quiero quedarme con la definición que yo doy. Y esta es de una autoridad del tema que se llama el señor Edward Glaeser. Él escribió hace muchos años un libro importantísimo que se llama An Experiment in Development of Critical Thinking, es decir, un experimento en el desarrollo del pensamiento crítico. Dice Camila que me manda un aplauso, dice que sí, que pues apenas entró o está aplaudiendo, que bienvenida igual, pero aquí vamos con el tema. Espero te guste y te refuerce algunas cosas que alguna vez vimos. Sí, dice Carolina, dice tanta información circulando por redes que todas las realidades, sí. Sí es difícil, pero uno tiene que ir sumando, viendo hacia dónde va todo. Que todas las realidades son posibles, sí, son posibles, pero no necesariamente o son verdaderas o son reales en realidad. Y eso es algo importante que nosotros vamos a ver hoy. Entonces, Edward Glaeser, en este libro, en un experimento para el desarrollo del pensamiento crítico, define al pensamiento crítico de la siguiente manera. Dice que es un esfuerzo por examinar cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de la evidencia que la soporta y las conclusiones hacia las que tiende. Es decir, que cuando nosotros examinamos una creencia que tenemos a la luz del conocimiento que se nos ha aportado, para ver qué lo soporta
y hacia qué conclusiones nos lleva, estamos haciendo pensamiento crítico. ¿Ya? Ojo, porque el pensamiento crítico es algo que es nocional en los seres humanos y se va dando cuando las personas piensan hacia dónde debe ser mejor algo, pero lo que hacen los filósofos, lo que hacen los lingüistas, lo que hacen las personas que nos gusta este tema es encontrarlo y formalizar ese pensamiento de tal modo que se escriba y nos sirva para reflejarnos en lo escrito y entenderlo mucho más y desarrollarlo más. Entonces, ojo, cuando uno examina una creencia que tiene, está haciendo pensamiento crítico, ¿ya? Y ojo, porque las creencias no son de orden religioso. No me vayan a confundir que toda creencia es de orden religioso. Hay personas, por muy ateas que sean, que tienen creencias en muchos tipos de cosas, ¿ya? No todas son religiosas. Pueden ser creencias políticas, pueden ser creencias sobre el orden del mundo, económicas, por ejemplo, y eso nos lleva a considerar cierta serie de cosas, no tal vez tan bien, y que nos lleva a desfasarnos en lo que en realidad es el mundo y cómo opera la realidad. Ahora bien, Gleiser en este mismo libro nos da 9 cosas, ojo, 9, o sea, agarren porque aquí hay bastante para ustedes, hay mucho tema por donde trabajar y cada uno de ellos es importantísimo para poder desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, él dice que hay varias capacidades que nos aporta el pensamiento crítico y estas son las siguientes. El que tenga por ahí lapicerito, intento hablar lo más suave que pueda para que si copia le sirva y después cada vez que tenga un problema se acuerda y aplica esto. ¿Cuál es? 1. Reconocer el problema. Es decir, saber que en efecto es un problema. Muchas veces la gente no resuelve problemas porque ni siquiera son problemas. Usted tiene una deuda, pues mire cuánto debe y comience a trabajar sobre eso. Usted tiene un problema con alguien, mire a ver cuál es la calidad de ese problema y comience a determinar dónde puedo arreglar eso. Pero reconózalo como un problema. 2. Lo siguiente que dice, hay que saber priorizar los elementos de dichos problemas para ir abordándolos sistemáticamente. Recuerden que les dije, el pensamiento crítico es discierne. Lo que es continuo lo ve discreto. ¿Qué dice el pensamiento crítico? Dice, hay un problema. Y un problema para poder serlo se conforma en partes. Entonces, identifica las partes y comienza a abordarlas sistemáticamente. ¿Cuál puedo resolver ahora? ¿Cuáles no? ¿Cuáles puedo más tarde? ¿Cuáles yo sé y cuáles yo no sé? Resolver porque necesito la competencia de alguien más. Luego, lo tercero es reunir información relevante para solucionar el problema. Es decir, ¿qué no sé resolver? ¿A quién necesito? Traigamos la información necesaria. Y es muy difícil resolver eso. No puedo yo en este momento, o sí tengo los conocimientos, o necesito más tiempo. ¿Ya? 4. Identificar aquello que se está dando por hecho. Esas cosas que damos por hecho son muchas veces las que se nos pasan por encima y son las que en realidad pueden, muchas veces, no siempre, estar ahí la raíz del problema. Eso es como el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, donde alguien quiere esconder una carta, un mensaje, la deja en público donde nadie la ve y a la vez está presente delante de todos. Entonces es muy, muy, muy difícil. Hola Luisa, qué bueno que entras. Qué bueno que entras y que espero que este tema te guste bastante. Entonces la escondió, estaba delante de todos y sin embargo estaba escondido, porque damos por hecho que el oculto debe estar escondido y debería estar en algún lugar guardado de la casa. Y resulta que no, hay que identificar las cosas que damos por hecho. 5. Hay que comprender y utilizar el lenguaje con claridad. Muchas veces la confusión en el mundo se da porque no entendemos las palabras que utilizamos y muchas veces el lenguaje, así como nos sirve para comunicarnos, nos sirve para confundirnos. Porque muchas veces uno dice una palabra y la otra persona tiene otro contenido con respecto a esa palabra y nos confundimos. Muchas veces yo estoy chateando en WhatsApp, doy un mensaje y digo, ¿cómo así? Me preguntan. Y yo, espérate, ya te llamo, porque yo prefiero hablar para resolver ese problema hablando y no escribiendo, donde la información queda abierta a muchos sentidos y significados. Lo sexto que nos dice Gleiser es que hay que interpretar los datos para apoyar o destacar argumentos y evidencias. Es decir, los datos en sí mismos no sirven.
A mí me llama mucho la atención cuando la gente en los noticieros les muestran una tabla con un gráfico súper sofisticado y la gente dice, ay, sí, la curva, ahí está la curva, se ve la curva, pero si no la saben interpretar, esa curva no les dice nada. Y si no saben ni cuánto es el tiempo, ni sabe hacia dónde va, y si la curva en realidad es para abajo y no para arriba, y si es a la derecha, a la izquierda, si no se sabe interpretar eso, los datos en realidad lo que van a hacer es reforzar nuestra creencia y no van a apoyarse si no se apoyan peor con argumentos y evidencias que conformen eso. Eso es lo que lleva y hace que las personas se confundan a la hora de oír la información verídica. Me llama mucho la atención, entre otras cosas, porque la gente tiende a creer tan fácilmente las mentiras, pero no las verdades. ¿Ya? O sea, es como que nos gusta la mentira, cosa que yo creo. Y le desmiento siempre a Aristóteles, que en su famosísimo, grandísimo y libro inservible llamado La Metafísica, comienza con una de las frases más falsas del universo, que es que los seres humanos amamos la verdad. Y no, los seres humanos nos encanta la mentira, nos encanta que nos mientan, o si no, preguntémosle a nuestras parejas, que uno les puede decir las mentiras que quieren y nos encanta. Pero bueno, no quiero ponerlos e indisponerlos con ese tipo de información para pelear, pero sí que sean inquisitivos. Entonces, viene lo séptimo. Así como hay que interpretar los datos, hay que saber obtener conclusiones y ponerlas a prueba, por supuesto. Es decir, de toda esa interpretación, nosotros tenemos que llevar a conclusiones, pero no es solamente determinarnos por esas conclusiones y pensar que solo con ellas hemos definido todo, sino que debemos ponerlas a prueba. Luego de eso, tenemos que reconstruir, o sea, el punto 8 que nos dice Gleiser es reconstruir los sistemas de creencias con base en experiencias más amplias. Es decir, nosotros esos sistemas de creencia que se engloban en esquemas o que se forman en esquemas mentales pueden ampliarse gracias a la experiencia. Muchas veces hay personas que tienen miedo a cambiar de pensamiento, de creencia por una nueva información que tal vez llegue, cuando en realidad lo que va a pasar con su creencia es que se va a fortalecer, ¿ya? Y también puede llevarse a transformar, pero y esa transformación puede indicar incluso que sea un rompimiento de raíz, pero no siempre en todos los casos pasa eso, ¿ya? Entonces, nuestros esquemas en realidad tenemos la capacidad de irlos ampliando. Y esto es un proceso que desde la niñez se puede hacer. Los niños cambian esquemas todo el tiempo y reconstruyen rápidamente sus sistemas de creencia, porque ellos cambian y son flexibles. Lo que pasa es que con el tiempo pues uno se va volviendo más lentico y más tontarrón. Entonces uno termina volviéndose terco. Y eso hace que los sistemas de creencia manipulen nuestro sistema cognitivo. Pero hay formas de seguirlo tratando a pesar de los años para que esto se vuelva a elongar y recuperemos un poco esa visión que desde la niñez hemos tenido. Y lo noveno, que nos dice, el punto 9 que nos dice Gleiser, es que nos ayuda el pensamiento crítico a aportar juicios precisos sobre asuntos específicos. Es decir, nos ayudan a decir de manera muy precisa cómo deberíamos entender o comprender determinada situación. Bueno, eso es lo que nos dice Gleiser. Eso, y para una definición que les dije yo, que también hice sobre el pensamiento crítico, pero atención, bueno, voy a darle una pequeña pausilla para ir renovando cosas e intereses. No sé si hay preguntas y además no se olviden, si se termina el video, para poder concluir, me esperan y volvemos a la segunda parte del en vivo. ¿Hay preguntas por ahí todavía? ¿No aparecen? Es mala vaina, ¿no? Que no aparezcan preguntas, o se entiende todo, o realmente, no sé, tal vez no escogí el tema indicado y tal vez todos lo conozcan ya. Entonces no estamos avanzando, pero puede ser que sí. Entonces vamos a hablar. Si hay preguntas, sería el otro buen momento para hacerlas, porque me gusta avanzar sobre las dudas y digamos, los cuestionamientos que ustedes lleguen a establecer. Ahora bien, mientras van haciendo las preguntas, tenemos que recordar entonces que el pensamiento crítico evalúa, analiza y siempre está examinando la consistencia que hay en los razonamientos que se aceptan como verdaderos en la vida cotidiana. Ojo, porque muchas veces nosotros damos por sentado cosas que pensamos que son verdad y en realidad no lo son.
Ahora, esto no implica, como vamos a verlo, que no es necesario el pensamiento crítico, no es necesario pensar o creer que nos va a llevar a volvernos unos cuestionadores de absolutamente todo, ¿no? Yo antes fregaba a la gente y le decía, ¿usted quiere ser un rompesquemas? Discuta por qué almorzamos al mediodía. Yo creo que la mayoría de las personas la mandarían al carajo al que ponga en cuestión ese tipo de cosas. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo, obviamente me iba a ganar casi que el odio universal, pero eso es una de las cosas que nosotros hemos normalizado, el hecho de tener que almorzar a ciertas o comer a ciertas horas. Y esto es un punto interesante porque, por ejemplo, los niños no tienen horario con respecto a la comida, sino que ellos comen simplemente cuando les da ganas, cuando les da hambre. Y solo en ciertos momentos, cuando poco a poco en el proceso de educación se les va estableciendo un horario, por supuesto, van tomando la opción de tomar sus alimentos en determinadas horas. Entonces, ojo, porque el escepticismo se parece a dos cosas, pero no nos pueden llevar a un exceso de lo siguiente. ¿Ya? Porque muchas personas piensan que tener pensamiento crítico necesariamente es asumir cierta posición con respecto a cosas como el escepticismo. Entonces, para eso hay que entender y descartar algo que no debemos entender, que es el pensamiento crítico. Lo primero, no es pensar negativamente de las cosas. La gente siempre piensa que cuando se utiliza la palabra crítica es hablar mal de alguien. Y de eso no se trata. Precisamente el pensamiento crítico no implica hablar mal del otro, sino examinar adecuadamente a las personas con lo menos posible de sesgos que nosotros tengamos para no llevar a establecer una crítica absolutamente negativa. Entonces, el pensamiento crítico no es pensar negativamente, no es una predisposición a encontrar fallos. Muchas personas piensan que porque son quejetas o quejones, entonces están haciendo pensamiento crítico, y eso no es así. No es mi predisposición a que esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que al contrario, el pensamiento crítico reconoce el bien, lo que está bien hecho, pero además ayuda a mejorarlo aún más. O sea, es propositivo. ¿Qué otra cosa no es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico no está para que los demás piensen como uno. O sea, si uno va a utilizar una herramienta de estas conceptuales para decir es que yo quiero que tú pienses lo que yo pienso, ya perdimos. No, el pensamiento crítico lo que busca es ser dialéctico, busca abarcar, busca ampliar mucho más esas nociones que nosotros tenemos, pero que deben mejorarse en relación a cómo los demás comprenden el mundo. Pero también debemos cuestionarnos tanto nosotros como a los demás. Por eso cuando alguien me dice, es que no me cuestiones mis ideas, no, es que yo soy para cuestionar las ideas, así como dice Carito, que dice que hay que cuestionar, en efecto. Nosotros tenemos que cuestionar, para eso somos humanos. Eso es como gente que pone a veces tweets y yo le respondo a alguien y me dice, pero es mi tweet y yo pongo lo que quiero. Y digo, sí, pero si lo pusiste es porque estás dispuesto a que otro te alegue o te conflictúe, entre comillas, para que no me entiendan tan mal eso, el problema que tú estás dando o estás aportando. Otra cosa es que no es cambiar la propia personalidad. Muchas veces las personas piensan que si yo me vuelvo un pensador crítico tengo que asumir posturas intelectualoides o de supuesto filósofo, cuando en realidad no se trata de eso, no se trata de volverme yo soy inteligente y entonces tengo un pensamiento crítico, entonces debo portarme así o asá o vestirme así o asá para poder que la gente piense que yo soy un pensador crítico. En realidad no es cambiar de personalidad, se trata más bien de saber cambiar de pensamientos y que la personalidad, aquellos elementos que nos integran a nosotros como personas sociales e individuos, se integren y se relacionen mejor con los otros. Tampoco el pensamiento crítico es una creencia, por supuesto, no es que yo crea en ser un pensador crítico, porque la creencia son modelos de respuestas muy fáciles que nosotros le damos a la mayoría de de cosas que tenemos que resolver de manera fácil, ¿ya? Un ejemplo sencillo, la gente cree, y no estoy cuestionando, ahorita no vayan y sobre todo que hace poco fue el día, no estoy cuestionando que eso sea así, pero todos asumimos y creemos que nuestras mamás nos quieren, pero eso no necesariamente tiene que ser así.
nos demuestran el cariño, pero nadie se va a poner a dudar y estar cuestionando todo el tiempo eso, porque es invivible la vida. Entonces no se trata ni de ir en contra de creencias porque sí, pero tampoco de establecer creencias. John dice, hola John, estás por acá, qué bueno, dice, ¿el pensamiento crítico se fundamenta en el método científico o es un proceso para la generación o contrastar hipótesis? Muy interesante, precisamente ese es uno de los puntos a los que iba a llegar aquí, y es que el pensamiento crítico no favorece ni representa la ciencia en sí, ya, es decir, ahorita que hice el conversatorio anterior, cuando hablé tanto de los sueños como de las teorías de conspiración, yo les decía que es necesario que nuestras sociedades generen cada vez en términos de la educación muchas competencias que que generen una actividad en el cerebro y que no necesariamente estén amarradas a la ciencia. No todo el mundo quiere ser científico, es chéverísimo ser científico. A mí me encanta mucho resolver las cosas desde un pensamiento científico, pero no todo el mundo lo quiere hacer. El arte es muy importante en esto. El arte juega un papel fundamental. O por ejemplo, la gente que es capaz de organizar cosas, el pensamiento administrativo y regulativo de esas cosas es muy importante. Yo soy una persona, por ejemplo, soy una persona tremendamente desorganizada. A mí me pueden traer un libro ladrilludo, soy feliz, pero vaya, póngame a llenar un formulario y me vuelvo un 8. Yo me pierdo en esas tablas, no encuentro propósito. Pero hay gente que sí sabe hacerlo y eso es importante porque es una forma de organizar la información y hacerla más sistemática. Entonces, lo que hace el pensamiento crítico es saber cuestionar las cosas, inclusive a la ciencia misma. Ahora me llamaba mucho la atención porque hablando de las teorías de conspiración del COVID, encontré que muchas veces las personas me mandaban videos donde el doctor italiano, fulanito de no sé qué, Mario Bros, doctore, dice que el COVID es falso, es una mentira. Entonces la gente piensa que porque es un doctor o es un médico, necesariamente es una autoridad para el tema. Un tema como los virus en realidad es un tema tan amplio que deben implicarse ecólogos, deben implicarse biólogos, virólogos, epidemiólogos, para poder entender el fenómeno porque es multifactorial. ¿Ya? Por supuesto deben estar los sociólogos, los antropólogos intentando determinar cuál es el comportamiento que se debe tener frente a esta situación. Entonces, no es pensar que porque alguien, porque en última se termina volviendo una cosa que se llama el recurso de autoridad, entonces es creer que es cierto lo que nos está dando. Me llegaban informaciones de una doctora estadounidense que afirmaba que el COVID es absolutamente una mentira, es un engaño, y lo decía con una forma muy interesante, muy llamativa y gana seguidores este tipo de videos. Pero cuando uno va a examinar, en realidad puede haber sido ella graduada de una prestigiosa universidad, puede ser una mujer muy inteligente, pero eso no hace que en efecto lo que esté diciendo sea cierto y debemos, por supuesto, en todo momento cuestionarlo. No se trata de autoría. En cuanto a que tiene que ver con las hipótesis, sí, tiene que ver mucho más con la posibilidad de sentar hipótesis y tener la capacidad de hacerlo, pero siempre se está examinando. Ahorita les podría dar un ejemplo también sobre algo que está ocurriendo en este momento en la física fundamental y es una cosa interesantísima, pero hay que saberlo cuestionar. Por más físicos que sean, tienen que tener una base epistemológica clara sobre cómo opera la ciencia y con qué objetivo está y de qué manera nosotros podemos entender y conocer realmente el mundo. Y para eso no es necesario todo el tiempo fórmulas o ecuaciones. Dice Isaac, dice, recuerdo el mundo y sus demonios de Carl Sagan. Expone a la pseudociencia y la ignorancia como demonios de este mundo. La forma en cómo presentas el pensamiento crítico coincide con el método científico. Sí, sí coincide porque va muy a la par, pero ojo, aún así, no es que lo favorezca ni lo represente como tal. El pensamiento crítico, como les decía, es una de esas cosas que deben ir en un mundo donde la ciencia juega un papel fundamental y debería jugar un papel fundamental, pero el pensamiento crítico debe estar al lado diciendo, espere, ojo, mire, cuidado. Porque muchas veces los científicos no están exentos de aceptar o creer cosas, dogmas o creencias que nos pueden llevar por malas direcciones. Y por eso debe evaluarse muy bien. En general, la ventaja es que muchos de los científicos tienen, en efecto, la gran posibilidad de poder pensar de una manera crítica muchas cosas, pero no es una garantía. De hecho, han existido grandes científicos en el mundo, como por ejemplo Velikovsky,
que fue creo que él fue el autor de un libro que se llamó La colisión de los mundos, donde él explicaba una serie de acontecimientos históricos por un supuesto acercamiento que tuvo Venus hace miles de años, no millones, sino miles de años, y pues la historia sonaba muy fascinante, y Velikovsky fue un gran científico en muchas áreas, pero en esa pues obviamente no dio pie con bola. Dice, exacto, bueno el ejemplo, dice John, como la ilustración del libro de Sagan, en efecto, no tragar entero de nada, en efecto. Sagan, en el capítulo 2, creo que es el capítulo 2 de Cosmos, tiene un tema interesantísimo de un gran científico que comenzó a estudiar los canales de Marte, y ahí se juntó un asunto de problemas de traducción, y comenzaron a querer ver que habían canales en términos de los canales de conductos de agua, y ya se imaginaban incluso ciudades completas en Marte con canales donde los marcianos llevaban el agua de una ciudad a otra. Y estamos hablando de grandes científicos. Por ahí estoy preparando a propósito, recopilando información sobre un tema que a mí me ha gustado mucho en la ciencia, y son las teorías fallidas en la ciencia. Han existido muchas, como el flogisto, el calórico, la histeria femenina en la psicología. Ha existido planteamientos totalmente erróneos, pero que son interesantes observar para saber dónde podemos superar esos problemas. En efecto, como dice Garito, cuestionar es muy importante, y es importante saber hacer buenas preguntas, saber cuál es la pregunta que necesitamos para avanzar al siguiente paso. Entonces, ahora bien, otra cosa que no debemos confundir el pensamiento crítico, y es que no minimiza los sentimientos y las emociones de la gente. El éter, exacto, Isaac, el éter fue otro concepto así. El protoplasma en biología, por ejemplo, fue otro de los conceptos. Los homúnculos son interesantísimos también, y son bien llamados. La ciencia depende de las instituciones, las instituciones son políticas, la crítica para ver esas relaciones. Sí, sí depende, pero no es absolutamente, dice Omar, ¿no? Omar dice que está hablando que la ciencia depende de las instituciones. En la actualidad hay instituciones para la ciencia, pero se puede hacer ciencia sin instituciones. Lo que pasa es que uno tal vez no va a llegar muy lejos, porque no hay forma de probarla, y se necesita la competencia y el trabajo colectivo. Y eso solo lo logra reunir eso. Ahora, hay un trabajo muy fuerte que hacer en términos políticos, en efecto. Y para mí eso es uno de los puntos más duros, porque a nivel político se entiende muy poquito de ciencia, entonces la gente no sabe para dónde va cuando uno le hace planteamientos en ese orden. Algún día me gustaría contar la historia de cómo intenté yo hacer aquí, la historia fallida de cómo intenté hacer aquí en Popayán una reunión para científicos a nivel mundial, y pues obviamente se me fue al carajo porque se la presenté a algunos políticos que no me entendieron mucho la idea. Pero bueno, no ha muerto, algún día la haré. Dice, hay una esencia o una verdad en la intuición. Dice Caro, pues resulta que las intuiciones son importantes, la imaginación y la intuición juegan un papel fundamental, pero ojo, la idea del pensamiento crítico es llevarnos a cuestionar si esa intuición que yo tengo en realidad existe o es posible, o es un asunto de mi imaginación, y por lo tanto yo tengo que tener la capacidad de poner a prueba eso que yo estoy intuyendo, y desembarazarme de esa idea si es necesario en el momento más indicado, porque en efecto no cumple con las condiciones de rigor para demostrar que es una realidad. Entonces yo creo que muchas veces ahí salen las cuestiones de imaginaciones que nosotros nos damos y que nos gusta tener porque nos llaman la atención. Yo recomendé mucho un libro al principio de un psicólogo interesantísimo. Ese libro se llama Sobrenatural, y yo les recomiendo porque él nos habla de que son importantes las intuiciones, sobre todo en la etapa de la niñez, y sobre ellas fundamos creencias, y muchas de esas creencias pueden llegar a ser ciertas. Ahorita les daré un pequeño ejemplo, pero necesitamos de mucho más, y no solamente basta con la imaginación. Por ejemplo, Giordano Bruno imaginó un universo extenso, totalmente infinito, donde muchos mundos existían, y esa intuición lo llevó a la hoguera, y es una intuición bellísima, pero en términos de la ciencia hay que comprobarlo. No se puede decir simplemente sí porque Giordano Bruno lo dijo, pero ojo, a eso alentó a otros a tener que investigar más y a decir, oye, esta idea es interesante, así como la ciencia ficción ha jugado un papel fundamental. Quedan 27 segundos.
Vamos a una pequeña pausa y volvemos y espero que este tema les haya gustado. Dice John, hoy vemos el caso en contradicción de la ciencia y la política. En efecto, hay una contradicción y vamos un poquito sobre ese punto para volver.